Repasaremos en este momento las manifestaciones clínicas de los pacientes con policitemia vera. Los principales eventos que llevan a la muerte están asociados a eventos trombóticos, arteriales o venosos. Pero tenemos un espectro amplio de manifestaciones clínicas que están asociadas al aumento de la viscosidad por el aumento de la hemoglobina asociada a la eritropoiesis patológica. Tenemos síntomas neurológicos, cefaleas, mareos, trastornos visuales, parestesias, dolor asociado a obstrucción de la microvasculatura, eritromelalgia, prurito, que es un dato muy característico de los pacientes con policitemia vera. Un prurito que puede llegar a ser muy intenso en los pacientes al momento del baño, de la ducha. Crisis de gota por aumento del ácido úrico, y esto está relacionado al aumento de la proliferación que conlleva aumento del LDH, aumento del ácido úrico, y los pacientes podrían tener crisis de gota. La plétora facial, esa rubicundez facial que también está asociada precisamente a este aumento de la viscosidad, la esplenomegalia que puede estar presente en torno al 30-60% de los pacientes, y los pacientes podrían presentarse también con hipertensión o crisis hipertensiva. Aquí en esta imagen representamos la esplenomegalia que pueden presentar los pacientes con policitemia vera. En lo que respecta a los laboratorios, en el hemograma podemos observar la eritrocitosis, aquí lo pueden observar, aumento de los eritrocitos absolutos, poliglobulia, aumento de la hemoglobina, más de 16 gramos por decilitro para la mujer, más de 16.5 gramos por decilitro para el varón, un hematocrito más de 48% para la mujer y más de 49% para el varón. Un dato muy importante que podemos observar en el hemograma es el concepto de panmielosis, donde el paciente no solo tiene eritrocitosis con poliglobulia, sino que se presenta con trombocitosis y se podría presentar también con neutrofilia. Este concepto se llama panmielosis. Dentro de los laboratorios también se podría observar el aumento de la LDH, el aumento del ácido úrico, y cuando evaluamos los niveles de eritropoyetina, estos niveles de eritropoyetina están normales o disminuidos. La mayoría de las veces se encuentran disminuidos. Y esto es así porque la poliglobulia, en el caso de la policitemia vera, está mediada por la mutación del JAK2 y no por el aumento de la eritropoyetina, como sí sucede en los casos de EPOC, fibrosis pulmonar, cardiopatía cianógena o tumores productores de eritropoyetina. Repasemos nuevamente un laboratorio, un hemograma de un paciente al cual se le diagnosticó policitemia vera. Es muy importante el punto de corte de hemoglobina para adentrarnos en el estudio del paciente con poliglobulia, ya sea primaria, en el caso de la policitemia vera, o secundaria a patologías pulmonares, cardíacas o tumores productores de eritropoyetina. Y esto es así porque este paciente fue evaluado por poliglobulia y podemos observar que en la evaluación que se realiza tiene el paciente eritrocitosis, poliglobulia y trombocitosis. Pero este paciente, mucho tiempo antes de esta evaluación fue en el 2017, pero en el 2015 ya el paciente tenía datos patológicos. Tenía eritrocitosis, poliglobulia, ven que es un varón y tiene hemoglobina más de 16.5, tiene 17 y además tenía trombocitosis. Este paciente ya requería el estudio por poliglobulia, ya sea primaria o secundaria. En esta imagen podemos observar la mutación del JAK2 positiva, 95% de los casos la sustitución de valina por fenilalanina, la posición 617. Y en esta diapositiva repasamos nuevamente el concepto de poliglobulia, ya sea primaria o secundaria. Primero, cuando tenemos una elevación de la hemoglobina y el hematocrito, descartar que esto se deba a deshidratación. Si en efecto hay aumento de la masa eritrocitaria, debemos saber si esto es dependiente de la eritropoyetina o no. Si los niveles de eritropoyetina están bajos o normales, debemos considerar que esta poliglobulia o elevación de la hemoglobina con aumento de la masa eritrocitaria se deba a una policitemia vera. Pero si esta masa eritrocitaria que lleva a un aumento de la hemoglobina está mediado por un aumento de la eritropoyetina,
descartamos policitemia vera y debemos estudiar al paciente por patología hipoxémica, ya sea pulmonar o cardíaca, EPOC, patologías cardíacas cianógenas. Y también se deben considerar patologías relacionadas al aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que son hemoglobinopatías anormales. Dentro de las otras consideraciones, donde tenemos aumento de la masa eritrocitaria que lleva a aumento de la hemoglobina, que es mediada por eritropoyetina, tenemos la secreción inadecuada de eritropoyetina, ya sea por tumores productores de eritropoyetina, como tumores renales, tumores hepáticos o hemangiomas cerebelosos. Y otra condición que no es maligna sería la poliquistosis renal, que lleva a un aumento de la eritropoyetina, que condiciona aumento de la masa eritrocitaria, que lleva a un aumento de la hemoglobina. Por ende, cuando yo evalúo a un paciente que tiene datos de hiperviscosidad, que yo hago el hemograma y tiene poliglobulia con eritrocitosis real, yo debo considerar que otro dato en el hemograma me sugiera que puede ser una patología hematológica o no. Y es muy importante evaluar por panmielosis, es decir, poliglobulia real, eritrocitosis real, evaluar cómo están las plaquetas, evaluar cómo están los neutrófilos. Si el paciente tiene neutrofilia, leucocitosis, trombocitosis, poliglobulia con eritrocitosis real, eso es panmielosis y eso sugeriría aún más que se trate de una patología hematológica como una policitemia vera. Si el paciente tiene datos de hiperviscosidad, si tiene esplenomegalia, yo solicito niveles de eritropoyetina, están bajos, debo considerar policitemia vera. Vamos a solicitar los niveles de la mutación del JAK2 para confirmar el diagnóstico y el estudio de médula ósea. En los casos de los pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo crónico, que tienen enfermedad pulmonar, que tienen patología cianógena, debemos considerar que esa poliglobulia esté relacionada a una causa secundaria, hipoxémica. Repasemos nuevamente el enfoque diagnóstico. La historia clínica es muy importante. Tiene antecedentes de patologías cardíacas, pulmonares, tabaquismo crónico, tiene esplenomegalia, el frotis de sangre periférica. Evaluemos por panmielosis, ácido úrico LDH elevado que se observa en los pacientes con policitemia vera. Ferritina. Los niveles de ferritina disminuidos sugieren deficiencia de hierro. En los pacientes con policitemia vera, por el aumento de la eritropoiesis patológica, los pacientes podrían hacer deficiencia de hierro. En los casos de patología pulmonar, evaluar si hay hipoxemia, una gasometría. Los niveles de eritropoietina, muy importante en los casos de policitemia vera, disminuidos. En los casos de poliglobulia asociadas a causas secundarias, EPOC, patologías cianógenas cardíacas, tumores por el productor de eritropoietina, los niveles de EPO estarían aumentados. La fosfatasa alcalina granulocítica, que podría estar elevada, ver si se requiere un estudio de electroforesis de hemoglobina, el estudio de médula ósea en los casos de que la sospecha para policitemia vera o neoplasia mieloproliferativas crónicas sea muy alta, ultrasonido renal y hepático en los escenarios en los cuales no sea una poliglobulia primaria, sino que estemos estudiando por una poliglobulia secundaria y que no tenga patología cardíaca y pulmonar. Entonces debemos ver si el paciente tiene alguna patología hepática o renal o un tumor que pueda sugerir que esos niveles de eritropoietina aumentados están condicionados por un tumor productor de eritropoietina. Incluso requerirá estudios de tomografía.